Ok, entonces les queremos dar la bienvenida a todos y todas a el primer webinario de la serie de webinarios Prácticas Institucionales en el sistema educativo guatemalteco. Voy a compartir las diapositivas en este momento. Ah, Entonces, bienvenidos a todos y todas a Prácticas Institucionales en el sistema educativo guatemalteco. Un proyecto patrocinado por el Rice Children and Youth Partnership desde aquí en Canadá. Y me presento, yo soy Daniel Sánchez Morales, asistente de investigación para el proyecto Rice for Children and Youth Partnership, acá desde Toronto, Canadá. Y con mucho gusto voy a estar ayudando a liderar los webinarios en estos 2 días. Entonces, le voy a pasar la palabra a la doctora Belia para que por favor nos ayude con el reconocimiento de la tierra. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que va a abordar el tema de juventud, educación y bienestar en Guatemala. Para ello queremos iniciar con un tema sumamente importante para nosotros en los procesos de investigación y especialmente en la socialización de resultados de investigación. Y para este caso es el reconocimiento a la tierra. Y el equipo de investigación de Guatemala se encuentra actualmente en la ciudad de Guatemala, un territorio que ancestralmente pertenece a las comunidades quiché, cachiquel, Pocomán, y nosotras y nosotros como equipo investigador reconocemos que procesos históricos y coloniales han afectado su permanencia en esta locación geográfica y nos comprometemos a seguir abogando por la defensa de sus derechos y por el reconocimiento de las comunidades dentro de la sociedad guatemalteca. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Belia. Voy a dar paso a compartir el objetivo del webinar de el primer día. Entonces, la idea es que hoy compartamos las metodologías y los métodos que se emplearon para hacer la investigación, en este caso relacionado al sistema educativo en Guatemala, y esclarecer los marcos epistemológicos que guían los lentes de investigación. Le voy a dar la bienvenida al doctor Otto Ricardo Rivera Álvarez, el cual nos está acompañando el día de hoy. Eh, Queremos agradecer por su tiempo y voy a leer rápidamente un poco acerca de quién es él. Entonces, el doctor Otto Ricardo Rivera Álvarez es sociólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala, posgrado en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, México. Estudios a profundidad sobre América Latina por la Alta Escuela de Ciencias Sociales, París, Francia. Doctorado en Educación Permanente por el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, CIPAE, Puebla, México. Miembro de la Red Niño Guatemala, de la Convergencia para la Acción, Red de Líderes de América por un Nuevo Comienzo, Chile, y del Consejo Independiente de Protección a la Infancia, CIPI, España. Fue parte del equipo técnico de UNESCO Guatemala en el proyecto movilizador de apoyo a la educación maya, PROMEM, en coordinación con el Consejo Nacional de Educación Maya, CNEM, y consultor de derechos de pueblos indígenas, multiculturalidad e interculturalidad, así como en la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez, CIPRODENI. Muchas gracias por la atenta invitación que me hacen para compartir con todos. Y quiero saludar en primer término a las autoridades del proyecto de derechos de niñez y juventud desde Canadá. Quiero saludar, por favor, a las autoridades del Instituto de Investigación de la Escuela de Trabajo Social de nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala. Y con el permiso de ustedes, muy afablemente, muy cálidamente, quiero saludar a mi querida amiga, colega
Belia, investigadora del instituto, quien siempre tiene tan linda deferencia para conmigo y para con Ciprodeni. A todas, todos, muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartir, me han pedido que hable sobre cuáles son algunos retos, algunos desafíos de la problemática educativa del país. Y yo les voy a compartir una reflexión con la cual cerré el año 2021 que a mi criterio sigue siendo vigente cuando participábamos en aquel momento en un Congreso Mundial sobre educación. Y esto tiene que ver con los enormes desafíos, los enormes desafíos que hay entre el saber y el conocer, y los desafíos de la educación que implica para una nueva humanidad ahora en contexto de la pandemia. Y como bien sabemos, en el mundo hemos cumplido 2 años ya de la presencia del COVID-19 y la afección en el mundo de las niñas, niños y adolescentes. Y ahí nosotros, y en mi caso concreto, basándome en algunas premisas que mi querido maestro, mi director de programa de doctorado, Luis Benavides Ilizaliturri, en CIPAE, Puebla, México, nos hacía años atrás. Y nos planteaba estas interrogantes básicas, estas 6, y nos decía que si éramos capaces de responder con acierto estas 6, seríamos capaces de transformar el mundo de la educación, no importa en dónde nos encontrásemos. Y lo primero es, ¿para qué educar? ¿Qué educar? ¿Cómo hacerlo? ¿A quién se educa? ¿Quién educa a quién? ¿Y por qué se educa? Entonces, nosotros agregamos algunas otras interrogantes a esto y detenernos en el tiempo ahora y decir, ¿qué sabemos el día de hoy? ¿Qué tanto conocemos? ¿Para qué conocemos? ¿Para qué aprendemos? Y en todo esto, ¿qué papel juega el pensamiento y cómo aprendemos a pensar y quién nos enseña a pensar? Y eso me baso en las provocaciones del profesor Michel Tomasello. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, apelamos también a la cultura y nos empezamos a interpelar qué diferencia al ser humano con el mundo animal. ¿En dónde está la transmisión social y cultural de nuestros conocimientos? Y ahora en el debate que generan ustedes en el marco de este proyecto binacional, ¿en dónde queda el aprendizaje de las niñas y niños? ¿Y cuál es el rol del lenguaje? Permítanme traer a esta reunión a nuestro querido profesor chileno, lamentablemente fallecido el año pasado, Humberto Maturana, para poder plantear cuáles son los desafíos del arte de lenguajear, a lo que él llamaba lenguajear, ¿sí? Esa conexión entre pensamiento y lenguaje, al que, si me da tiempo, haré referencia más adelante. Y en esa misma lógica de conectar el pensamiento y el lenguaje, ¿cuáles son los mecanismos conductuales y cognitivos que nos permite evolucionar desde un acervo cultural acumulado desde que la humanidad es tal cual? Aprendiendo de las convenciones lingüísticas colectivas, es decir, cómo aprenden las niñas y los niños del comportamiento del mundo adulto. Entonces ahí nos damos cuenta que los tipos de aprendizaje se trasladan desde el ámbito o desde el mundo imitativo al impartido, al colaborativo. Entonces yo, es decir, el otro puede aprender a través de otro ente cognoscente. Es el cruce de saberes. El rol del contexto histórico y cultural del aprendizaje, diversificando con la evolución de la humanidad los modos de transmisión cultural. Las niñas, niños, comprendiendo y aprendiendo el significado de las acciones del mundo adulto. Cuando se aprende a través del otro, se identifica con esta persona, no importa quién sea.
pero también con sus estados anímicos, sus intenciones. Y algo determinante, uno aprende a través de las emociones. Para el profesor Maturana, son precisamente las emociones las que nos hacen diferentes a la especie humana, y a través de ellas somos capaces de expresarlas por medio del lenguaje. No estoy hablando de hablar, estoy hablando de los lenguajes, de la acción, como dice el profesor Maturana, de lenguajear. Solo un ser humano puede realizar un aprendizaje de índole cultural, generando desarrollo de nuevas habilidades cognitivas. Las representaciones cognitivas y el registro de experiencias sensoriales motrices directas, en donde los símbolos lingüísticos liberan la cognición humana. Sin embargo, preguntémonos hoy, en la escuela de hoy, ¿por qué dejamos de aprender y descubrir? ¿En qué momento perdimos el espíritu de la curiosidad y el deseo de la intencionalidad? Entonces pensemos en 4 acciones fundamentales siguiendo a Maturana. El ser, el conocer, pensar y crear. Y preguntémonos si estas 4 acciones intencionadas, el sistema educativo, los sistemas educativos, los siguen provocando, los siguen estimulando. Preguntémonos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo es que conocemos? Y esa relación ontológica entre el observar al objeto cognoscente, entre escuchar y desear lo que deseamos oír, o bien dejarnos llevar por aquella provocación que genera la interpelación sobre aquello que no tenemos respuestas, cuando menos no inmediatas. ¿A qué nos referimos con esta criticidad? Nosotros decimos en los modelos educativos actuales, cuando menos en América Latina, las y los docentes deseamos escuchar lo que nosotros hemos dicho, no la criticidad, no el pensamiento autónomo propio de las niñas, niños y adolescentes. Por eso, aquí, las preguntas ontológicas de esa relación entre el saber y el conocer nos deben de llevar al arte de pensar. Volvamos siempre en la lógica de la criticidad. ¿Es que acaso las escuelas en tanto sistema educativo, por favor, en general, nos están ayudando a desarrollar nuestra capacidad cognoscente, nuestra crítica de pensamiento constructivo? Aceptar estas preguntas es aceptar el desafío del proceso cognoscente en sí mismo. Esa disyuntiva planteada entre Jean Piaget y Lev Vygotsky, en que se puede pensar sin conocer, se puede conocer sin pensar, a lo que Oswald le aplicaba y aportaba el aprendizaje significativo del ser humano, para que nos podamos explicar los hechos desde nuestra propia experiencia real o referencial. Pensar, conocer, saber, a partir de las experiencias cotidianas. Ahora bien, el conocimiento no es información, pero para informar debemos de conocer. Necesitamos, o deberíamos de necesitar, construir respuestas explicativas, no tautológicas. El problema fundamental es que la escuela y las familias todas hoy estamos dando respuestas tautológicas a las niñas y a los niños, sobre todo en la fase del por qué. Cuando las niñas y los niños empiezan a conocer, a descubrir el mundo y empiezan a preguntar por qué sucede tal cosa y qué pasa luego y qué sucede después, el mundo adulto, en lugar de entrar en diálogo con ellas y con ellos, damos respuestas hasta que llegamos, respuestas tautológicas, hasta que llegamos a decirles a las chicas y los chicos, sí porque sí, no porque no, dejándoles un vacío enorme en su conocimiento.
Esto discutíamos muchos años atrás con el profesor Maturana, en donde en la primera figura la interrogante es que la interpelante que yo le planteaba al profesor Maturana, la interrogación, ¿dónde se construyen las fronteras entre el conocimiento y el pensamiento? Sabiendo que son dos momentos distintos. A lo que el profesor Maturana magistralmente respondía, ¿por qué vas a construir fronteras? Cuando hay que tejer puentes, no fronteras. Y una cosa que más adelante, que mucho tiempo más adelante, la profesora Emilia Ferreiro, discípula de Jean Piaget, argentina, planteaba ella y decía que hay un nivel muy alto de abstracción del conocimiento. Y es cuando las niñas y niños pueden transformar sus pensamientos en símbolos, en simbología, en la escrituración. Ahora bien, como muy bien dice Maturana, ahora sí en el término del habla, para hablar hay que pensar, pero eso no muchas veces lo hacemos. Entonces hay que tener una acción intencionada del conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, entender cómo hacemos lo que hacemos, tenemos que comprender también que vivir y hacer en el vivir el acto de conocer y que pasa por el aprendizaje de la experiencia, por los errores. ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Por qué nos equivocamos? Bueno, porque estamos aprendiendo. Entonces, hay una diferencia también entre la ilusión y la percepción. Y ahí, una vez más, el rol importante de las emociones. Una emoción que genere tal, que se haga factible como un acto cognitivo. Y ahí, por ejemplo, algo que hemos perdido y que solo lo retoma el propio profesor Maturana muchos años más tarde, es el rol del amor. Esa emoción que provoca una acción en el ser humano que nos hace diferentes, o por lo menos nos debería de hacer diferentes. No es la razón lo que lleva a la acción, sino es la emoción la que lleva a esa racionalidad. Esa primera fase donde nos encontramos, donde justificamos nuestra conducta, lo que nos agrada, lo que no nos agrada, los que nos hace sentir bien de quienes no nos hace sentir bien. Allí el fenómeno de generar conocimiento desde el pensamiento, ahora sí se expresa por medio del lenguaje. Sin embargo, en la evolución humana hemos encontrado trastornos del desarrollo, ya sea por defecto en la programación genética y neurolingüística, que tienen un impacto directo en el desarrollo cognitivo. Pero fíjense que también en América Latina existen razones estructurales que afectan dicho desarrollo cognitivo. Y permítanme traer a colación dos: la desnutrición crónica y la desnutrición aguda, en donde la primera es claramente un factor de atrofia en el desarrollo cognitivo. Y en el caso de Guatemala, sobre casi 3 millones de niñas y niños de 0 a 6 años de edad, estamos hablando de la primera infancia, 1 de cada 2 niñas y niños sufre desnutrición crónica. Y cuando logren llegar a la escuela, quienes así puedan hacerlo, por programas muy lindos que tengamos, si ya van con desnutrición crónica, esto se vuelve irreversible el resto de su vida. Por otro lado, la desnutrición aguda. Solo en los últimos 2 años de pandemia en Guatemala país, sobre una base de 18 millones aproximadamente de habitantes, cada uno de estos 2 años se han sumado más de 20,000 nuevos casos de desnutrición aguda. En el año 2021, 46 niñas y niños de 0 a 5 años de edad han fallecido por hambre. Entonces, el impacto del deterioro en las condiciones de vida en la región afectan primordialmente al binomio madre-niño. Y aquí, si bien es cierto, la pandemia es una crisis sanitaria,
ha venido a profundizar las desigualdades sociales en América Latina y en el mundo. Estas anomalías nos han derivado en una crisis, un caos, en el cual ya no es posible educar desde los viejos referentes y los anquilosados parámetros de la enseñanza-aprendizaje. Y aquí permítanme volverme a detener. Si en América Latina, las y los docentes, cuando les preguntamos, por lo menos en Centroamérica, cuál es el método de excelencia que aplican en la acción educativa de la escuela, toda vez nos respondan enseñanza-aprendizaje, es un clarísimo error. Porque entonces ese método está centrado en el adulto, en la adulta, no en la capacidad y desarrollo cognitivo de las niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, necesitamos revisar nuestro actuar antes, durante esta crisis, en donde el futuro hoy, como nos dice el profesor Alejandro Kusianovich, nos interpela, y donde ya no deberíamos o no tendríamos que ser más de los mismos, porque esta crisis sanitaria trae consigo miedo, angustia, desesperación, hambre, mayor desnutrición y desamparo en las niñas, niños y adolescentes, incluso en la muerte. Este periodo largo de confinamiento que hemos vivido ha afectado emocionalmente la salud mental de todas y de todos. ¿Cuáles son los nuevos referentes de la educación entonces? En América Latina solemos decir aprender es cosa de niños, minimizando la importancia de la cognición. En nuestros días, ¿cómo nos podemos explicar quiénes somos nosotras y nosotros? ¿O qué es lo humano? ¿Realmente somos seres racionales? ¿O estamos transitando y hemos logrado transitar entre la racionalidad y la emoción, entre lo lógico y lo ilógico? ¿Qué entendemos en la actualidad en esa relación entre razón, humanidad y cultura? Y preguntémonos quienes estamos en sala, ¿hemos desarrollado cognitivamente? Nuestro lenguajear hoy es un claro reflejo de nuestra evolución cognitiva. Basémonos en otras experiencias. Y aquí voy a hablar de Edith Stein, esta filósofa alemana tan magistral, cuando nos habla del ser y la estructura. Y nos dice que los seres vivos somos estructuras determinadas o somos sistemas determinados desde nuestra propia estructura. Preguntémonos si realmente hoy somos sistemas tales que cuando el externo decide incidir en nosotros, pasa por nuestra estructura en el momento de decir, en el momento de afectarnos o no externamente e internamente. Pero hay fenómenos que ocurren no solo dentro del cuerpo nuestro, sino en relación con otras y otros. Cambia mi estructura, cambia mi relación con los demás, cambia mi manera de lenguajear. Es decir, mi forma de relacionarme con el mundo exterior, pero también con el mismo. Pero yo necesito mi cerebro para este lenguaje, pero un cerebro capaz de crecer en el lenguaje, pero también un lenguaje que no se da en el cerebro, sino en el comportamiento global. Tiene relación en el espacio de las relaciones que pertenecen al ámbito de la coordinación de acciones, como influir en ellas mismas. Basémonos siempre en Edith Stein, quien hace referencia a Goethe, Heidegger, a otros, en donde la educación es la que permite moldear, perfeccionar, mejorar la estructura de la persona humana, desde la definición del ideal de la humanidad y lo que se espera de ella, en donde también podría efectuar su propia construcción a la creación del espíritu humano desde la cultura o para la cultura. En un mundo actual al cual nos enfrentamos a estos embates de la pandemia,
como no lo hubiéramos imaginado 2 años atrás ni tiempo atrás. Hoy tenemos un escenario cambiante que interpela y supera nuestros conocimientos previos. ¿Sí? Y aquí permítanme traer a este epistemólogo de la educación, afortunadamente vivo y produciendo, magistral, un ser humano planetario, como le han denominado, al profesor Edgar Morin, que nos dice que esta crisis sanitaria que estamos viviendo es una crisis humanitaria, pero a la vez es una crisis cognitiva. Por eso la importancia de este webinar y por eso la importancia de esta interpelación de ustedes a los sistemas educativos. Porque así es, en donde el razonamiento inductivo-deductivo ha quedado hoy en deuda con la humanidad para encontrar una explicación racional de qué estamos viviendo. Cuando ustedes me preguntan, me invitan a cuáles son los principales desafíos de los modelos y los sistemas educativos, es esto, que no encontramos una racionalidad explicativa a lo que hoy estamos viviendo. Entonces, sigamos con la lógica del profesor Maturana, pero sobre todo lo que ahora señala el profesor Edgar Morin. En este nuevo contexto al que el mundo se enfrenta hoy, en este nuevo panorama, ¿es factible y es viable educar? Sin duda alguna, necesitamos hoy replantear la educación. Porque después de la salud, en el ámbito de las políticas sociales, la educación es de los más afectados en contextos de pandemia. Millones de niñas, niños y adolescentes y jóvenes han quedado por fuera de los sistemas educativos nacionales, que se han venido a sumar a los históricamente ya excluidos. Por eso, la crisis actual nos obliga a repensar la educación, tanto como institución, modelos y sistemas, pero como dice el propio Edgar Morin, no podemos reformar la institución, escuela, sin haber reformado antes las mentes. Y no se pueden reformar antes las mentes si no hemos reformado las instituciones. Como se dan cuenta, es una relación dialéctica. Antes de la pandemia, millones de niñas y adolescentes mujeres, 130 millones, ya estaban fuera de las escuelas. Y eso lo dice UNESCO. Por eso repensar la educación implica necesariamente reformular, crear nuevos sistemas educativos. No se trata de mejorar lo malo que ya hacíamos, sino de repensar de una acción políticamente intencionada diferente. Una acción compleja en términos aparentemente evidentes como la racionalidad, cientificidad, complejidad, modernidad, posmodernidad y el desarrollo sostenible desde una mirada ecológica, holística y sistémica, en donde la realidad se aborde con una dimensión planetaria, la comprensión de las diferencias de las otras y los otros que son distintos a mí, el enfrentamiento a las incertidumbres que hoy se provocan y la recuperación, por favor, de la dimensión humana en cada acto que realicemos. Aquí, como nos dice el señor Luis Pedernera, miembro del Comité de Derechos del Niño, pareciera que nos hemos habituado y acostumbrado al dolor de las otras y de los otros. Hoy nos hace falta más el amor al conocimiento. Por ello, nuestra provocación es volver la mirada a Montessori, a Freinet, por supuestísimo a Paulo Freire, entre muchos otros. Nos decían niñas y niños en contextos de confinamiento al inicio de la pandemia, ¿cuándo volveré a ver a mis amigos? ¿Sí? ¿Cómo mejorar la educación pública? Y un adolescente de Canadá nos decía que sin duda alguna, esta pandemia ha vuelto mucho más vulnerables a las niñas y las adolescentes. Repensar la educación es reformular,
reinventar nuestras formas de pensar, de concebir el mundo, las propias relaciones humanas y la interacción con ellas. 2 años después, queridas amigas y queridos amigos, y permítanme volver a hablar de Guatemala, el sistema educativo guatemalteco no está en condiciones de recibir de manera presencial a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, en el año 2006, me permitía yo hacerle esta pregunta al profesor Maturana. Si no estamos esperando resultados de la educación, que la educación no es capaz de brindar. La búsqueda incansable de la transformación educativa es lo que nos provoca y evoca el profesor Francesco Tonucci, cuando nos expresa que la escuela debe de interrumpir ya ese trabajo tradicional que venía haciendo, que no se preocupe por el ciclo escolar interrumpido, quizás no debería retomarse más, él decía en aquel entonces, durante varios meses. Pensemos qué distinto hay del modelo educativo antes y después de la pandemia o durante la pandemia. ¿Cómo nos imaginamos la nueva educación? ¿Cómo pensar desde la simplicidad, desde lo cotidiano, el descubrimiento de lo habitual, que no significa ser superficial, todo lo contrario, es encontrar, como diría el propio Maturana, el sentido de lo humano en las cosas sencillas de la vida? Hoy en día, en América Latina, no todas las niñas, niños y adolescentes están en condiciones de seguir las propuestas educativas que se presentan. ¿A qué nos referimos? A la educación en línea. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, países como Guatemala, Honduras, Bolivia, Perú y Haití somos de los más desiguales en la conexión a la Internet. Nosotros, desde CIPRODEMI, tenemos muchos testimonios. Les comparto uno prontamente. Una señora, madre de familia, sola, con una hija y 2 hijos, un solo teléfono móvil. Y nos decía en su momento que ha tenido días donde tiene el justo dinero para hacer 2 cosas. Una de 2 cosas. O comprar datos de navegación a la internet o comprar la comida del día. Pero no puede ser las 2 cosas. Entonces, la opción ha sido comer. Esas desigualdades no han sido superadas en Guatemala ni en América Latina. ¿De qué educación hablamos? Necesitamos un modelo educativo en un escenario posterior, pensar, ¿sí?, en lo que se ha ganado, lo que se ha descubierto durante todo este periodo alejado de las aulas. ¿Qué competencias han adquirido? ¿Qué capacidades han adquirido? El propio Francesco Tonucci nos dice que se requiere de un nuevo pacto entre las familias, la escuela, las niñas, niños y adolescentes a nombre de su felicidad. Basta recordar una vez más que todo lo homogéneo es frágil. Y esa visión anquilosada de la educación, en que todas y todos tienen que pensar igual, decir lo mismo que dice el profesor, que si estás fuera del salón de clase, estás perdiendo el tiempo, esa visión anquilosada hay que romperla de una vez y por todas. Necesitamos generar propuestas sencillas, sensibles, con sentido de lo humano. Romper el silencio sepulcral en donde solo él o la docente tenían la verdad absoluta. Pensar en una educación abierta a todas las posibilidades, donde no vamos a tener todas las respuestas. Sin duda que no. Pero sí vamos a tener toda la fuerza, toda la entereza para buscar y construirlas colectivamente. Cada niña, niño y adolescente capaz de construir su propio lenguaje que le dé esa felicidad a la que tiene. Todo esto comienza con la primera infancia y voy cerrando ya, que sé que el tiempo se me ha acabado. Pero necesitamos reimaginar,
reinventar una educación desde el horizonte de la dignidad para una nueva humanidad, que se construya sobre los criterios de la igualdad, la equidad, la inclusión, la pertinencia, la participación y la calidad de un modelo educativo que permita reivindicar una postura crítica, una pedagogía activa, una acción políticamente intencionada para transformar la realidad en que se encuentran inmersas todos los días las niñas, niños y adolescentes de toda América Latina. Este es un momento, como lo dice el profesor Eduardo Bustelo, para reinventar a partir de su obra La pedagogía de la ternura, para reinventar, para reimaginar, repensar la infancia. Se trata de un nuevo contrato social, como nos lo plantean los profesores Norberto Olinsky y Alejandro Kusianovich. Aprovechemos esta crisis por la que está pasando el modelo educativo para verlo como un espacio germinal que nos permita esa reivindicación de quiénes son las y los docentes. Repensar la educación implica repensar el rol docente. No se puede construir sin ellas, sin ellos. Si bien es cierto, los salones han permanecido vacíos, los corazones de las niñas, niños y adolescentes no. Necesitamos entornos protectores de la niñez. Necesitamos docentes que ayuden a construir, mujeres y hombres que ayuden a construir nuevos conocimientos. No se trata de tuercas y tornillos, son ante todo seres humanos. La necesaria reconfiguración de la identidad basada en el aprendizaje, en nuevas competencias, en una sociedad de la información. Como nos diría también el propio Giraud, todo esto, las y los docentes deben ser soporte promotor de la resiliencia, un guía académico, un animador, pero también un asesor emocional que garantice la organización y la coherencia institucional. Necesitamos una educación para una nueva humanidad. Y voy cerrando, con esta provocación que nos dice el queridísimo profesor Fraser Mustard. Garantizar el desarrollo infantil temprano implica que el desarrollo cerebral va a tener efectos muy importantes sobre el comportamiento, el aprendizaje y los problemas de la salud física y mental. Pero sin duda alguna, esto no se puede hacer con niñas y niños desnutridos, con niñas y niños violentados en sus derechos, con adolescentes vulnerados en sus derechos. Esto se tiene que hacer con la clara participación de todas y de todos. Y ahora sí cierro. Hace muchos años, en un jardín de niños en Brasil, me encontré este muro que no voy a leer, solo lo voy a resumir. Que yo me preguntaba, ¿a quién se le había ocurrido en un jardín de niños un muro con tantas palabras escritas? Conforme me fui acercando, lo iba leyendo. Y por eso lo traigo esta tarde. Porque es un escrito que se llama La Escuela. Y es una definición del mejor modelo educativo que yo jamás haya leído. Y la escuela es, ante todo, un espacio para ser humanos. Y eso no lo digo yo, eso lo escribió mucho tiempo atrás Paulo Freire. Agradezco la invitación, deseando que este espacio, como otros, sea ese espacio germinal para repensar, reimaginar la educación, los sistemas educativos, pero a partir del pensamiento, el sentir y las propuestas de las propias niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. La verdad es que después de escuchar al amigo y doctor Otto Rivera, coordinador de CIPRODEN y de la red Niño-Niña, no cabe duda que verdaderamente estamos con un profesional
que conoce la problemática de educación y no solo la problemática de educación del país, sino ese abordaje epistemológico, teórico y esa calidad de preguntas generadoras que a nosotros en el marco de este proyecto nos aporta muchísimo, porque efectivamente, tal como dice Edgar Morin, en la reinvención de la educación como dispositivo capaz de contribuir a la toma de conciencia de los peligros que afrontamos y la comunidad de destino que nos define. Eso es lo que verdaderamente nos está definiendo en estos marcos de crisis. Y cuando nosotros compartamos parte de los resultados que tenemos en este proyecto, que fundamentalmente fue con jóvenes, adolescentes y jóvenes, vamos a comprender por qué tenemos este tipo de resultados. Así que gracias, doctor Rivera, por este abordaje tan importante, por las preguntas por las preguntas generadoras, por los enfoques y fundamentalmente por acercarnos a la teoría desde pensadores del sur. En este tema de las prácticas institucionales del sistema educativo, básicamente el equipo de investigación abordó el tema de juventud, educación y bienestar. Desde ese marco tenemos todo un resultado de investigación y esta es parte del proyecto de investigación de mayor alcance que se ha llamado Proyectos de los Derechos de los Niños y la Participación Juvenil, por sus siglas RCIP en inglés. Este es un estudio financiado por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades del Gobierno de Canadá, que tiene como objetivo explorar los factores que promueven u obstaculizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Centroamérica y en nuestro caso particular en Guatemala. ¿Qué busca el estudio? Contribuir al abordaje de algunos de los problemas más significativos que están presentes en la vida de los niños, niñas y adolescentes en Guatemala. Ahora bien, para emprender la tarea de realizar un acercamiento a las estructuras, prácticas y relaciones del sistema educativo en Guatemala, que termina siendo un tema político-ideológico, conviene señalar que este trabajo, y lo vamos a presentar más adelante, tiene una inscripción epistemológica, ontológica y metodológica en cuanto al análisis de la estructura del sistema educativo y también una inscripción sociológica en lo que respecta al vínculo que tienen las relaciones y las prácticas a través de las instancias jurídico-políticas, donde es indiscutible el análisis de la creciente brecha de riqueza, ingresos y representación política entre un grupo que vive en las alturas del bienestar y la ostentación y los privilegios en Guatemala, en detrimento de otro grupo en función de pertinencia étnica, estrato social, edad, sexo o lugar de nacimiento y en el caso que nos ocupa de los niños, niñas y adolescentes. A nivel mundial, tal como expuso el doctor Rivera, el cierre de los establecimientos educativos para prevenir los contagios, y aquí en Guatemala todavía no estamos en condiciones de regresar aún a la escuela, con el objeto de proteger a los niños y adolescentes, ha sido una constante en los sistemas educativos. Esta realidad en Guatemala ha presentado efectos inmediatos como la pérdida de aprendizaje, lo que a su vez amenaza con deteriorar aún más los pobres resultados educativos que teníamos previo a la pandemia. Además, es importante tomar en consideración el alto riesgo del aumento de la deserción escolar, principalmente de aquellas personas más vulnerables que están en condiciones de desigualdad y pobreza, y principalmente en el nivel medio de educación en el país. También este sistema se ve afectado por el poco apoyo que brindan a los establecimientos educativos dentro del rol y principalmente por el resguardo que debemos tener en el marco de una problemática
una problemática de desarrollo que afecta a los niños, niñas y adolescentes, principalmente a los niños de 0 a 6 años, que es el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, así como la salud física de los y las niños y niñas. Desde ese marco, nosotros estamos abordando el tema de diferentes temas de investigación, y en el marco de considerar la línea de prácticas institucionales, tenemos el día de hoy y mañana el tema de juventud, educación y bienestar, y el día jueves y viernes vamos a hacer el abordaje del sistema de justicia penal para los jóvenes en el país. Estamos haciendo la primera diseminación para devolver los resultados, especialmente no solamente a los sujetos y sujetas de investigación, que en este caso, cuando expongamos la parte metodológica, vamos a dialogar con ellos y ellas, principalmente porque es nuestra responsabilidad en el marco del protocolo de ética de la investigación que tenemos para estos procesos. Así que agradezco a todos y a todas, primero por la participación en este espacio, y segundo porque nos acompañen en este tema de prácticas y relaciones en la educación que limitan principalmente los derechos y el bienestar de los y las adolescentes en Guatemala. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes, y muchas gracias por la intervención del doctor Otto, con la intención de que partiéramos de un contexto. El doctor Otto Rivera nos compartió ya el panorama en el cual se encuentra el sistema educativo guatemalteco, y fue en ese mismo contexto en el que en el año 2020 el proyecto RCEP acá en Guatemala se introduce. Mi nombre es Linda Alay y yo fui una de las asistentes de investigación donde estuvimos interviniendo en la investigación llamada Prácticas Institucionales en el Sistema Educativo Guatemalteco. Esta investigación tuvo 3 objetivos primordiales, son los que ven aquí en pantalla. Muchas y muchos de ustedes fueron parte de este proceso. Nosotras y nosotros estuvimos invitándoles a participar, y es por eso que hoy están aquí, ¿no? Porque en su momento fueron parte del grupo focal, fueron parte tal vez de los cuestionarios que llenamos, tal vez llegamos a sus centros educativos o lo hicimos a través de Zoom, pero ya todo eso lo logramos y hoy estamos diseminando los resultados. Y toda esta investigación se basó en 3 objetivos en especial. El primero fue examinar los procesos mediante los cuales los derechos humanos y la violencia están relacionados y abordados en las prácticas, estructuras y relaciones institucionales en los centros educativos. El primer objetivo buscaba identificar en qué procesos dentro del sistema educativo se presencia la violencia o, ya bien, los derechos humanos. El segundo objetivo de la investigación fue investigar las formas en que los centros educativos hacen y o no median la violencia y la libertad para las juventudes y proporcionan un lugar para el cumplimiento de sus derechos humanos. El segundo objetivo buscaba identificar qué formas, qué prácticas, qué políticas reproducen la violencia o, al contrario, cuáles son las que procuran la libertad, el cumplimiento de los derechos humanos. Y por último, el objetivo 3 fue evaluar las diversas formas de educación, sus estructuras, sus prácticas y relaciones relacionadas con el mejoramiento de vida de las juventudes para reducir las violencias y abordar los derechos humanos. El último objetivo tuvo la intención de brindar un juicio de valor, digamos, a las estructuras, a esas prácticas, a esas relaciones que se ejecutan dentro del sistema, ¿verdad? Y cuál es su impacto en el cumplimiento de los derechos humanos de las adolescentes y de los jóvenes, ¿sí? En la siguiente presentación podemos ver las
preguntas que nos hemos basado en la investigación iniciada desde el 2020. Fueron 5 preguntas clave. La primera dice, ¿cómo la educación formal e informal reproduce, resiste la libertad, el bienestar, la violencia y los derechos a través de sus prácticas, estructuras y relaciones humanas? ¿Verdad? Nuevamente, lo que buscábamos era identificar cómo se reproduce o se mantienen los derechos en el sistema educativo, ¿verdad? Desde los administradores de los centros educativos, las y los maestros, los mismos estudiantes, sus familias, ¿no? La segunda pregunta era sobre cómo se conceptualizan mejor el bienestar, la libertad, los derechos y la violencia, y también el mismo concepto o el término de juventud en el contexto colonial y cultural, ¿verdad? Queríamos conocer cómo se entiende de forma práctica o de forma contextualizada el bienestar, cómo se entiende la libertad, los derechos, la violencia, e inclusive cómo se entiende, cómo se vive la juventud, ¿verdad? En un contexto tan diverso como el guatemalteco, marcado con estructuras coloniales o modernas, ¿verdad? Desde sus leyes, su sistema de gobierno, la iglesia y el mismo sistema educativo que en un momento histórico fue impuesto en nuestros territorios, ¿no? Y a su vez esta misma pregunta quería entender cómo se comprenden estos términos desde la diversidad de pueblos que existen, que cohabitamos en el país, desde el pueblo maya, xinca, garífuna o laíto mestizo, ¿verdad? La tercera pregunta que vemos aquí en pantalla dice así: ¿cuáles son las diversas formas de educación y escolarización, estructuras, prácticas y relaciones relacionadas con el mejoramiento de vida de las juventudes en la reducción de la violencia y el cumplimiento de sus derechos humanos? Nuevamente volvemos a decir qué estructuras, qué prácticas, qué relaciones o formas de socialización se pueden reproducir o imitar, ¿verdad? Porque tienen un impacto positivo. Entonces queríamos ver en los centros educativos qué prácticas eran positivas para poder imitar. Y por último, la pregunta 5 dice, ¿cómo podemos construir la capacidad de las juventudes para evaluar y abordar la violencia y los derechos humanos, ¿verdad? Queríamos identificar cómo podemos generar esa capacidad, esas habilidades, esas herramientas técnicas y brindar un empoderamiento genuino a adolescentes y jóvenes para que ellos y ellas puedan vivir en completo bienestar, ¿verdad? Esas fueron las preguntas que enmarcaron la investigación desde la academia, ¿verdad? Desde el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Trabajo Social, desde la Universidad de San Carlos, desde el proyecto que involucra pues varios países de Centroamérica, ¿sí? En la siguiente presentación, podemos encontrar pues todo el marco epistemológico, ¿verdad? Y para dar respuestas a las preguntas anteriores, se emplea este marco epistemológico, digamos, las ideas desde las cuales se concibe la temática, qué posicionamiento tenemos nosotras y nosotros como investigadores, las teorías que han fundamentado toda la investigación, y en especial tenemos estas 4 que están aquí en pantalla. Inicialmente está la teoría crítica de los derechos humanos, que una de sus premisas es que los derechos humanos son controversiales y para nada autoevidentes, ¿sí? No es algo que se pueda asumir por sí. Y es muy interesante porque al contrario de lo que en el discurso del derecho positivo o el derecho escrito, ¿verdad? Lo que vemos en las leyes, el derecho natural o la escuela naturalista o inclusive el derecho liberal afirman que los derechos humanos pues son universales, son obvios, son innatos por el hecho de que todas las personas somos seres humanos, ¿verdad? Hemos escuchado ese discurso.
Sin embargo, la teoría crítica de los derechos humanos dice lo contrario, ¿verdad? Desde Jürgen Habermas, John Rawls, Wendy Brown y muchos más autores y autoras afirman que los derechos humanos están en una continua disputa, ¿verdad? No son obvios para las personas, sino que al contrario se incluyen en un proyecto social, ¿verdad? ¿Por qué en un proyecto social? Porque son parte de un movimiento social que ha exigido y ha afirmado continuamente el reconocimiento a la dignidad humana, ¿verdad? Entonces son parte de las luchas históricas y asimismo estos autores y autoras nos dicen que también, aparte de ser un proyecto social, son un proyecto práctico y un discurso teórico, ¿verdad? En cuanto que hay una multiplicidad de prácticas que se emplean diversos grupos, desde las leyes, desde los centros educativos, desde las políticas, etcétera, que buscan exigir, reconocer y sobre todo modificar las fuerzas, ¿verdad? El dominio que impide que los derechos humanos se cumplan, en verdad. Entonces, en ese sentido, no son los derechos humanos solo derechos o solo garantías, ¿verdad? Sino que son dialécticos, quiere decir que están en movimiento y son una lucha constante en nuestros países latinoamericanos. Esa era una de las premisas en el que partimos las y los investigadores para conocer los derechos humanos de las y los adolescentes y su cumplimiento aquí en Guatemala. El segundo enfoque que nosotros le dimos fue el enfoque fenomenológico, el que es centrado en las experiencias de vida de las y los sujetos dentro del sistema educativo, ¿sí? ¿Por qué? Pues queríamos conocer esa perspectiva individual que tienen las y los adolescentes, las familias, los educadores, todas las personas dentro del sistema, desde las personas que están en la administración también. ¿Qué perspectiva tienen sobre los derechos humanos? ¿Qué perspectiva tienen sobre la libertad, sobre el bienestar, sobre cómo ellas y ellos viven la violencia, cómo viven la dignidad, cómo viven el respeto, cómo conciben el papel del Estado, inclusive el rol de las familias, entre otros factores, ¿verdad? Para ello usamos el enfoque fenomenológico. Eso lo tuvimos la oportunidad de conocerlo a través de las entrevistas, de los grupos focales y de las preguntas abiertas y el enfoque cualitativo que le dimos también a la investigación. Posteriormente, la etnografía institucional fue otro de los enfoques que empleamos. ¿Cómo utilizamos la etnografía institucional? Lo empleamos para identificar cuáles son las prácticas, cuáles son las políticas, cuáles son las leyes, los planes, los protocolos, todo lo que opera dentro del sistema de educación que estructura su acción en relación con el respaldo a los derechos humanos o en el peor de los casos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas prácticas que vulneran aún más los derechos dentro del sistema educativo? Entonces, todo eso fuimos preguntando, ¿verdad? ¿Qué leyes, qué políticas, qué protocolos tenían, qué manejaban, qué hacían para respaldar los derechos o inconscientemente para vulnerarlos? Y por último, empleamos el enfoque decolonial, que como dice Lara Delgado, es una perspectiva que nos ayuda a repensar cómo debe ser nuestra propia educación, en donde podamos crear un diálogo horizontal que contraste con el pensamiento eurocéntrico de la modernización y la globalización, ¿verdad? Desde un enfoque colonial, identificar cuáles estructuras son de opresión o son desde un punto de vista vertical únicamente, y que nos ayude a repensar cómo lo podemos hacer la misma educación horizontal, no desde un pensamiento eurocéntrico o del norte o de Europa, ¿verdad? Sino desde nuestros países, desde nuestros territorios y desde cómo nosotras y nosotros concebimos una educación de calidad, una educación del buen vivir, ¿verdad? Partiendo ya de estas ideas, me voy a permitir entonces compartir con ustedes la siguiente presentación que dice
cuál fue en sí la metodología que empleamos para la investigación. Y muchas de ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de metodologías de investigación, y ya lo decía doctora Belia, ¿verdad? La intención es no compartir únicamente los resultados, que eso definitivamente lo vamos a hacer mañana, pero también compartir desde la academia cuáles fueron esas experiencias, el procedimiento, cómo todas y todos podemos ser parte y también replicar lo positivo y, digamos, reflexionar en lo negativo, lo que no estuvo tan bien. Entonces, que la intención sea que ustedes puedan aprender qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, y que se vea la evidencia que fue un proceso científico, ¿verdad? De las ciencias sociales. Entonces, aquí pueden observar esquematizada para efectos prácticos la metodología que empleamos. Iniciamos con la investigación de gabinete como primera fase, ¿verdad? Una investigación cualitativa y cuantitativa, en ese sentido mixta, ¿verdad? Definimos la población muestra. ¿Cómo lo hicimos? Pues definimos el tamaño de la muestra por clúster y la cantidad de centros básicos a nivel nacional. Identificamos todos los centros a nivel nacional que existían, de nivel básico en especial, y con una fórmula estadística, pues identificamos cuáles eran los departamentos que le íbamos a dar prioridad a través de esta muestra, y con la finalidad de poder seleccionar adolescentes y jóvenes según los departamentos que extrajeran. Ahí logramos definir la muestra. En el segundo punto, siempre en la primera fase, logramos hacer el marco teórico con lo anteriormente dicho, ¿verdad? Ya investigamos el contexto nacional también en materia de educación. Y por último, elaboramos todos los instrumentos de investigación que yo voy a detallar más adelante cuáles fueron sus objetivos, las preguntas que desarrollamos. En la segunda fase, digamos la fase de campo, se convocó por medio de funcionarios públicos del Ministerio de Educación, páginas web de las instituciones educativas y el correo electrónico a los grupos focales, ¿verdad? En la tercera fase, siempre de campo, como iniciamos justo en 2020, enero, febrero, aún tuvimos la oportunidad de desarrollar actividades presenciales donde llevábamos refacción, llevábamos materiales, llevábamos más talleres, pues podíamos estar más tiempo en los centros educativos. Sin embargo, ya recordarán ustedes que justo en estas fechas, en marzo, pues se nos da a conocer que aquí en Guatemala está el primer caso de COVID. Entonces, todas las restricciones salubres hicieron que tuviéramos que adaptar la metodología presencial a la metodología virtual, ¿verdad? Así que tuvimos que emplear diversos medios de comunicación para enlazar con los participantes, digamos, desde llamadas telefónicas, grupos de WhatsApp, ¿verdad? Incluso en algunos departamentos del país fue muy complejo porque la señal de internet era muy precaria. Sin embargo, el proyecto RCDP logró financiar las recargas de internet para que pudieran conectarse las y los participantes. Además de los grupos focales, en la fase 3 también se realizaron cuestionarios físicos y cuestionarios virtuales a través de Google. Toda la información en la cuarta fase fue transcrita en los grupos focales. La codificación de los cuestionarios también lo logramos, por supuesto, basado en el protocolo de ética de la investigación. Nosotras y nosotros resguardamos los datos en un disco duro del proyecto. Y por último, en el tema del análisis de la información obtenida, pues la redactamos y elaboramos los informes, ¿verdad? La última fase, que es la fase en donde nos encontramos actualmente, es la fase de diseminación, o donde compartimos los resultados, elaboramos artículos en el tema de educación, y también pues estos webinars, ¿verdad? Que toda la información se va a quedar respaldada, la grabación va a estar subida en internet, y los artículos posteriormente de este proceso de
redacción y de pasar por las revistas, se los vamos a hacer llegar a ustedes también y van a estar publicados para que todas las personas los puedan conocer. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí pueden ver ustedes los resultados de los procesos de investigación. Digamos, fueron en este término cuantitativos, logramos hacer 10 grupos focales con estudiantes, aproximadamente más de 100 estudiantes estuvimos entrevistando, estuvimos en los grupos focales y los departamentos en donde se hizo la investigación fueron Chimaltenango, Chiquimula, Jalapa, Coatepeque, Quetzaltenango, Colomba, Quetzaltenango, Quichén, Zacatepeques, Amatitlán, Guatemala, San Miguel Petapa, Guatemala y Alta Verapaz, ¿verdad? Fueron 8 departamentos en donde tuvimos la oportunidad de introducirnos y conocer a los estudiantes. Fueron 10 grupos focales. Posteriormente tuvimos la oportunidad de hacer 3 grupos focales con familiares o tutores legales, reconociendo que por la misma cultura, ¿verdad?, en guatemalteca que le da el trabajo a la mujer sobre la familia, ¿verdad? En estos grupos focales me atrevería a decir que el 98% fueron participantes madres, ¿verdad? No hubieron papás en ellos y logramos hacer 3. Fueron 6 grupos focales con educadores y administrativos. Aquí vamos a incluir a maestros, maestras, directores, directoras de los centros educativos. Logramos llenar 75 cuestionarios sobre derechos humanos, 87 cuestionarios sobre educación y bienestar y 55 cuestionarios sobre redes sociales. Estos fueron los resultados de los procesos de investigación. ¿Qué cuestionarios empleamos en la investigación? Son los que vamos a ver ahorita en la siguiente presentación. Están 3 en específico y los que querían abordar el tema de derechos humanos y violencia, el tema de educación y bienestar y de redes sociales. Los 3 cuestionarios tenían los mismos objetivos: examinar los procesos mediante los cuales, ya sea los derechos humanos y la violencia, la educación y el bienestar o las redes sociales, están relacionados y abordados en las prácticas, estructuras y relaciones institucionales, ¿verdad? Pues eran cuestionarios mixtos, digamos, con preguntas abiertas y cerradas, en donde el día de mañana vamos a conocer el contenido de todos esos cuestionarios, desde el llenado con la perspectiva de estudiantes hasta los grupos focales y cómo perciben maestros y maestras, sus familias, el estado actual del sistema educativo guatemalteco. Y por último, en la siguiente presentación, ya para ir concluyendo este espacio y darles a ustedes un momento de preguntas, quisiera compartir los obstáculos que tuvimos en la investigación. Fue una investigación de 2 años, lamentablemente fue en el marco de la pandemia del COVID. En ese sentido, el principal obstáculo fue el tránsito de la presencialidad a la virtualidad por la pandemia. Cómo adaptar toda la metodología que ya teníamos presencial a la virtualidad y sobre todo cómo las y los adolescentes se podían sentir cómodos con ese tránsito, ¿verdad? Entonces, de pasar de todos los instrumentos físicos a tener que adaptarlos a formularios en línea, lograr hacer técnicas más amenas en línea, etc. Ese fue uno de los principales obstáculos. El segundo, el bajo acceso a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación y al Internet, ¿verdad? Sabemos que lamentablemente Guatemala es uno de los países con menos acceso a Internet que tiene. Entonces, para lograr llegar a departamentos como Quiché, Alta Verapaz, fue bastante complicado, reconociendo inclusive que habían familias donde
solo había un teléfono, ¿verdad? En ese momento, en 2020, un teléfono compartían estudiantes y sus papás, ¿verdad? Entonces, a veces llamábamos para confirmar la asistencia y nos contestaba el hermano que estaba en el campo y que posteriormente le iba a comunicar eso a su hermano menor, ¿verdad? Entonces fue muy complejo. Sin embargo, ahí pudimos financiar algunas recargas de internet para que nadie se quedara atrás y que todas las voces estuvieran representadas en esta investigación. El tercer obstáculo que tuvimos fue que a las preguntas abiertas se presentaba temor e inseguridad en las respuestas. Esto en especial con adolescentes y jóvenes. Lamentablemente, algunas de las respuestas que fueron en los cuestionarios en línea fueron contestadas desde internet. Digamos, una pregunta como, ¿qué defines tú por libertad? No contestaron desde su propio criterio algunas personas, ¿verdad? Una poca cantidad, sino que copiaron en internet lo que estaba en la pregunta, ¿verdad? Entonces, creemos que hay temor, que hay inseguridad y que no es culpa de las y los adolescentes, sino que nos hemos basado en un sistema adultocentrista donde las y los jóvenes y adolescentes están mal en lo que piensan, están mal en lo que dicen y no se les ha brindado esas habilidades, esas capacidades para que puedan ser críticos, para que puedan dar su opinión sin miedo. Entonces, ese fue uno de los obstáculos, ¿verdad? Hacerlos hablar más, ¿verdad? Hacerlos compartir más sus ideas. Y por último, el obstáculo que tuvimos en la investigación fue que fue un proceso impersonal. No es lo mismo, inclusive ahorita lo que estamos haciendo nosotras y nosotros, que estemos físicamente, que nos conozcamos, que podamos ver nuestros rostros, ¿verdad? A vernos desde la pantalla. Entonces la virtualidad, eso nos brinda un proceso impersonal en donde inclusive desde el momento de la gestión de poder que investigadores podamos hacer grupos focales y cuestionarios, hay desconfianza con los maestros y las maestras o los directores, ¿verdad? Porque nos dicen como, ¿quiénes son ustedes? Mándenos más información, ¿verdad? Eso fue lo que nos dijeron en su momento y tuvimos que buscar estrategias como que fueran por contactos, ¿verdad? Por contactos, conectándonos con, ir incluyéndonos en los centros educativos y así entrar, ¿verdad? Eso fue uno de los obstáculos en la investigación. Siguiente presentación. Gracias. Bueno, yo creo que esa fue la experiencia, la metodología de investigación, los marcos epistemológicos que tuvimos y mañana vamos a compartir los resultados. Yo quisiera saber si hay alguien que tiene una duda, un comentario que quisiera hacer, le escuchamos. Voy a activar mi micrófono y voy a ser breve porque ya estamos en el tiempo. Bueno, importante es reconocer que la educación desde la colonia ha sido y sigue siendo excluyente en Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué lo decimos? Porque a través de las referencias y del estudio vemos que se prioriza en el área urbana y no en el área rural, que Guatemala sigue retrocediendo en cobertura a nivel primario y que está muy lejos en cuanto a la cobertura del nivel medio, y que junto a los datos a estos datos vemos que no hay información de educación bilingüe intercultural. Vemos las estadísticas de educación, especialmente cuando nos referimos a mujeres indígenas y del área rural. De este caso, 10 niñas indígenas, de 10 niñas indígenas, solo 3 alcanzan tercer grado y 2 llegan a sexto primaria. Y algo importante que encontramos en esta investigación es que los y las jóvenes están iluminando el debate en relación a la desatención de la educación, porque ellos mismos nos están diciendo que no aprenden a pensar y que no se les está enseñando a vivir a partir de sus propias realidades y problemas comunes que tienen las juventudes. No obstante, considerar que la educación constituye un imperativo democrático que es importante para que los pueblos alcancen
los ideales que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece, que es la igualdad, la paz, la justicia y la libertad. Y no tenemos más que la educación como la principal garantía en la construcción de un futuro mejor y lograr el desarrollo individual y colectivo. Entrar a revisar el tema del sistema educativo, creo que mañana lo vamos a hacer con más detalle después de presentar los resultados que tenemos como parte de estas preguntas generadoras y estos objetivos para ir revisando algunas de las preguntas que nos decía el doctor Otto Rivera, esos desafíos entre saber y conocer, por qué educar y qué educar, y cómo educar, a quién educar, y ese tipo de preguntas que nos quedaron como parte de nuestros grandes marcos cuando tengamos que presentar esta investigación en otro tipo de diseminaciones. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar en este espacio, y a los y las sujetos de esta investigación, nuestro reconocimiento desde este proyecto de investigación. A RCIP, por confiar este proceso de investigación a la Universidad de San Carlos de Guatemala y de manera particular a la Escuela de Trabajo Social, para quien estos resultados, para quien son estos resultados, y los entregamos al Instituto de Investigaciones de la Escuela de Trabajo Social. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctora Belia. Con esto damos cierre a nuestro primer día de webinarios acerca de la serie de webinarios prácticas institucionales en el sistema educativo guatemalteco. Feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto, buenas tardes.